Primero vamos a pensar y a mostrar las emociones en su propia naturaleza, ¿no? Que no son en sí mismas ni negativas ni conflictivas, sino que en su condición misma encontramos esa función de señal que tienen. Por ejemplo, nosotros, si tenemos el tablero de un auto, vamos a encontrar que este tablero tiene muchas luces indicadoras. Por ejemplo, cuando nos falta combustible, cuando nos falta aceite o cuando nos sube la temperatura. Bueno, las emociones vienen a ser este tipo de señales en nuestra vida. Tienen una luz específica cada emoción que, si se enciende, nos indica qué problema necesitamos resolver. El miedo, la ira, la culpa, las tristezas son excelentísimas y refinadas señales que nos alertan sobre un problema puntual que tenemos y cuál sería el camino para resolver ese tipo de problema. Es decir, que las emociones en sí mismas no son el problema es cuando no sabemos leer esa señal indicadora de cada una de estas emociones. Tenemos que, por ejemplo, si nosotros vamos en un vehículo y se nos prende la luz de gasolina, lo que podemos hacer es ver esa señal que tenemos enfrente y actuar en consecuencia para resolver esa falta de combustible, ¿sí? Ahora, hagamos de cuenta que para nosotros el problema sean las emociones y buscamos anular la ira, el miedo, la tristeza, la culpa, la angustia, lo que sea. Y como nos molestan las emociones, porque en algunas pueden ser o resultar en algún punto dolorosas, o a veces las mal catalogamos como negativas, entonces en algunas ocasiones queremos tapar esa emoción. Es como si a esa luz indicadora de falta de gasolina nosotros buscáramos apagarla, romperla. ¿Para qué? Para que directamente no indique nada. ¿Qué nos va a pasar? Y que al cabo de un trecho transcurrido nos vamos a quedar sin gasolina y se nos va a parar el vehículo. Eso sería una mala interpretación de la emoción. Entonces yo quiero que se queden con esta idea. Las emociones, todas las emociones, son refinadas y específicas señales que nos indican un problema que tenemos y cuál es el camino para resolver dicho problema. El miedo es una valiosa señal que indica una desproporción que tenemos entre una amenaza con la que nos enfrentamos y los recursos disponibles que tenemos nosotros para hacer frente a esa amenaza. El miedo es esa sensación de angustia que se da ante esa percepción de amenaza. Y hay que tener en cuenta que la amenaza no son más bien percepciones subjetivas para cada persona particular, ya que va a depender de cada uno de nosotros con qué recursos contamos, si algo lo vamos a percibir como amenaza o no. Por ejemplo, una persona que se cae a un lago y no sabe nadar, el estar en el agua va a resultar una gran amenaza. Ahora, otra persona que se cae en un lago y que además hace natación, bueno, no le va a resultar ninguna amenaza, sino capaz que hasta le puede resultar placentero. O sea que la amenaza depende de la percepción subjetiva que cada uno de nosotros tiene y los recursos con los que cuenta para hacer frente a esa amenaza. Es decir, que cualquier cosa no es amenaza, sino que lo es puntualmente para alguien. Por otro lado, lo que tenemos que tener en cuenta es cómo reaccionamos interiormente hacia ese miedo. Es decir, que se genera una segunda emoción. Es decir, que el miedo genera una doble reacción, que en esa doble reacción o esa segunda emoción a veces sentimos vergüenza, humillación, impotencia, enojo por tener miedo. Es decir, que el miedo no es estático, sino que es una secuencia. Detectamos una amenaza, reaccionamos con miedo ante esa amenaza y en tercer lugar hay una respuesta interior a esa reacción de miedo que puede ser, como les decía recién, como vergüenza, humillación, rabia, impotencia. Es decir, que va a depender de esta segunda emoción, de esta reacción que tenemos ante el miedo, interiormente, cómo reaccionamos ante ese miedo, si se va a atenuar o se va a agravar ese miedo original que nosotros sentimos. Hay ciertas creencias equivocadas en relación al miedo. Primero tenemos que tener en cuenta que es una emoción universal, es decir, que lo tenemos todos los seres humanos en cualquier parte del mundo. Pero a veces sucede que tenemos un gran desconocimiento o ineficacia a la hora de vincularnos con este miedo. Y en esas creencias
aparece una visión negativa o descalificadora del miedo. Si una persona tiene miedo, por ahí a veces se pueden hasta realizar expresiones con un tono de descalificación o de desprecio a esa persona por haber sentido miedo. Incluso en una cuestión más extrema hasta se puede decir que es un cobarde, del cual hablaré luego qué significa el término de cobardía. Y pareciera que el problema es el miedo, ¿sí? No hay que tener miedo, hay que suprimirlo, no hay que permitirse sentirlo, hay que vencerlo, etcétera, etcétera. Pero esto es creer que el problema es el miedo, y el miedo no es el problema. Recuerden lo que les decía antes. El miedo es una emoción como una luz que indica específicamente como señal que hay un problema, que hay una desproporción entre una amenaza y los recursos con los que contamos para hacer frente a esa amenaza. Si, por ejemplo, yo tengo una amenaza de 10 y tengo recursos de 3, bueno, va a aparecer el miedo como un cartel indicador que me está diciendo que no estoy contando con aquellos elementos necesarios para poder hacer frente a esa situación de amenaza, que puede ser tanto física como emocional. Es importante, como les decía recién, aprender a diferenciar entre miedo y cobardía. Cobardía se parte de un supuesto equivocado de creer que todos los seres humanos contamos con los mismos recursos para hacer frente a los peligros y que algunos, a pesar de contar con esos recursos, es que no los enfrentan. Eso sería ser un cobarde erróneamente, ¿no? Al igual que el mismo concepto de valentía. Pero tenemos que tener en cuenta que todos los seres humanos no disponemos de los mismos recursos para enfrentar las amenazas y que estamos sometidos bajo el mismo principio, la misma ley psicológica, que si las amenazas son superiores a los recursos con los que contamos, bueno, va a aparecer el miedo. Todos estamos sometidos a esa misma ley. Después encontramos algunas personas que dicen, yo no tengo miedo. Pero bueno, habría que ver en detalle si se trata de que no tiene miedo porque no hay una desproporción entre los recursos y lo que supuestamente sería un peligro amenaza, lo cual para esa persona no sería peligro amenaza porque cuenta con los recursos para hacer frente a esa situación puntual. O por otro lado, que sí aparece el miedo, pero se ha dedicado en su vida a suprimirlo, a taparlo, a no registrarlo, a anestesiarlo, porque quizás en su historia, cada vez que tuvo miedo, se encontró con ciertos mensajes de su entorno, de su familia, de humillación, de desprecio, de descalificación, y entonces prefirió, antes de sentir este tipo de emociones por las personas cercanas, a creer o a hacerse creer de que no tiene miedo. Pero quiero que sepan que tapar ese tipo de señales es como romper esa luz indicadora de la gasolina. Tarde o temprano vamos a tener el problema o va a aparecer el problema mucho más agravado. Porque el miedo, recuerden, es una señal indicadora de que estamos teniendo un problema y que nos está diciendo que tenemos que hacer algo para resolver dicho problema. También encontramos personas que utilizan expresiones de yo podía y creía que no podía. O sea, pensé que no lo iba a lograr y al final lo logré. O sea, pude. Este tipo de expresiones nos muestra que el miedo se da no solamente cuando no tenemos recursos, sino a veces se da porque nosotros no registramos los recursos con los que contamos. O sea que además tenemos que creer en nuestras capacidades y creer en nuestros recursos. De esto, bueno, habla muy bien Bandura en lo que sería expectativas de autoeficacia. Por otro lado, también encontramos ciertos miedos que parecen injustificados. Pero quiero que sepas que no hay ningún miedo injustificado. Por ejemplo, el miedo a una cucaracha. Hay personas que tienen miedo a ese bichito que uno dice, bueno, pero esto es algo ilógico, no tiene razón de ser. Pero quiero que sepan que a veces el miedo se da cuando percibimos en ese animalito ciertos aspectos nuestros que nosotros proyectamos. Por ejemplo, cuando le decimos a la persona, bueno, ¿por qué te da miedo una cucaracha? Y porque, bueno, es un animal sucio, es asqueroso, no sé, me da miedo. Cuando empezamos a profundizar y a ver qué significa la cucaracha para esa persona, nos damos cuenta que son aspectos propios, ya sean aspectos temidos propios que ponemos en la cucaracha o aspectos propios que no aceptamos de nosotros y que lo reflejamos o lo espejamos en la cucaracha. Por lo tanto, lo importante es poder recuperar esos aspectos. Si yo digo que la cucaracha es un animalito sucio, asqueroso, bueno, tengo que ver qué tiene que ver conmigo esos aspectos sucios o asquerosos para que yo pueda
integrar, reapropiarme de eso que proyecté en ese bichito que la verdad que no causa o no debería causar miedo alguno, ¿no? Cuando yo recupero esos aspectos temidos míos y lo integro a mi personalidad, bueno, va a desaparecer paulatinamente el miedo, y además es algo característico que se suele dar especialmente en lo que serían las fobias. Para algunas personas, para hacer o para llevar a cabo o continuar en la vida, no expresan que no se debe escuchar el miedo. Pero recordá que si vos no escuchás el miedo es anular esa señal de alarma que vos tenés. Y además, a todo esto, no escuchar el miedo hace que éste se intensifique y que busque aparecer de una u otra forma, y cada vez el miedo empieza a ser más catastrófico. O sea, empieza a detectar situaciones más catastróficas como para hacerse escuchar. Es decir, que se instala un círculo vicioso en el cual se va cronificando el miedo y se va agravando progresivamente, y mientras el miedo empieza a ser más catastrófico, más hasta ilógico por momentos, hace que nosotros lo escuchemos menos aún, o sea, no le damos menos pelota. Y esto va generando lo que es una lucha interna entre el aspecto temeroso nuestro, que en cualquier cosa ve una situación de amenaza y que no vamos a poder enfrentarlo, y el resto de nuestra personalidad que busca acallar ese aspecto temeroso. Esto me hace acordar a mi vehículo, que si no me pongo el cinturón de seguridad empieza a sonar una chicharra. Y si sigo andando sin ponerme el cinturón de seguridad es más fuerte, tiene mucha más intensidad. Y si sigo andando, directamente se para el vehículo. Que en estos casos el miedo, eso que yo les decía, que se va agravando progresivamente en ese círculo vicioso y se va cronificando, aparecen los ataques de pánico como ese cuadro intenso y dramático que se amplificó de tal manera el miedo y se agravó de tal manera que ya se tiene una vivencia de catástrofe o de desorganización, de un miedo a la muerte intenso. Por lo tanto, el miedo no es tonto, el miedo tiene una función específica, y es remarcarnos esa desproporción que existe entre la situación percibida como amenaza y los recursos con los que nosotros contamos para hacer frente. Ese aspecto temeroso, miedoso, ese círculo vicioso se rompe cuando en realidad nos permitimos escuchar ese miedo, ese aspecto temeroso, y registrarlo. Cuando profundizamos, nos damos cuenta que ese aspecto de nosotros no quiere vivir con miedo. Lo que quiere es que se le ayude a desarrollar las capacidades necesarias para poder equilibrar los recursos con las amenazas y que pueda expandirse a nuevos desafíos. Es decir, que tiene que haber un pasaje de el no escuchar, el no registrar el miedo, a escucharlo, tomarlo, para que pase a ser un colaborador activo y vital en nuestra vida, para que podamos desarrollar los recursos necesarios y equilibrar esa desproporción que había entre recursos y amenazas. Es decir, que ese curar el miedo, entre comillas, es poder hacer un pasaje de un miedo disfuncional a un miedo funcional. El miedo disfuncional es aquel que inhibe, que paraliza, que desorganiza, que bloquea la posibilidad de experiencia y de aprendizaje. En cambio, el miedo funcional es esa angustia que sirve como señal para poder equilibrar los recursos con las amenazas que hemos percibido. Entonces, para curar el miedo tenemos que transformar el miedo disfuncional a un miedo más funcional. Para eso tenemos que tener en cuenta la secuencia del miedo que les hablé al principio. Es decir, que el miedo no es estático, sino que es una secuencia. Primero tenemos que registrar la amenaza, viene la respuesta del miedo, y el tercer punto, y que no es menos importante, sino que al contrario, este es clave, fundamental, que es el que genera la segunda emoción, es la reacción interior que nosotros tenemos acerca de ese miedo experimentado. Recuerden, como les decía al principio, que puede ser el que va a agravar o atenuar ese miedo original. Imaginen ustedes dos situaciones. Misma situación de examen con distinto trato que van a recibir dos niños. El primero de ellos tiene la situación de examen, pero él sabe que si desaprueba, los padres lo van a castigar, no va a poder salir a jugar, le van a sacar la play, etcétera, etcétera. Y además va a ir acompañado de frases tales como
sos un burro, estás pensando en cualquier cosa, sos un vago, no haces nada bien, ¿sí? Imagínense que ese niño va a tener un doble problema: el examen y enfrentarse a sus padres, o la situación de castigo que va a tener con sus padres. Eso le va a generar un miedo y va a hacer que no esté en las mejores condiciones para poder enfrentar la situación de examen. Por otro lado, encontramos el segundo niño, en donde sabe que si a él le va mal, sus padres le van a contestar de cierta y determinada forma, tal como, bueno, contame qué pasó, quédate tranquilo, vamos a ver en qué fallaste para que la próxima vez te vaya mejor. Obvio que este niño, con expresiones de padres que van a ser más continentes, se va a enfrentar a esa situación de una manera más tranquila y seguramente va a tener un rendimiento más positivo. De acuerdo a estos diálogos que estos niños y que nosotros como niños hemos tenido con nuestros padres a la hora de sentir miedo, es como se va a internalizar o va a funcionar nuestros propios autodiálogos, ya sea como un evaluador interno, que puede ser de la forma más inadecuada o desajustada, como un juzgador, o de una forma más sabia y curativa, de una forma más de contención. Para que se dé esta cuestión de una contención más interna, primero se tiene que dar ese permiso de sentir el miedo, de escuchar y de respetar a ese aspecto temeroso nuestro que surge, de reconocer que hay un desequilibrio entre nuestros recursos y esa situación que nosotros percibimos como amenazante. Y por lo tanto de buscar los medios necesarios para incrementar los recursos y las capacidades para poder hacer frente a esa situación de miedo. Es decir, que para poder pasar de ese miedo disfuncional a un miedo funcional, tenemos que generar un cambio de actitud y un cambio mental, de dejar de percibir el miedo como algo negativo, como un lastre que no hay que escuchar, a empezar a entenderlo como información, como señal, que nos va a indicar que hay una situación problema y qué recursos necesarios tenemos que desarrollar para poder hacer frente a la situación amenazante. Por último, te voy a dar un ejercicio personal para que vos desarrolles por tu propia cuenta y consta de los siguientes pasos, ¿sí? Toma nota, tómate tu tiempo y hacelo a conciencia. Primero, identifica con claridad y con precisión qué es lo que te genera miedo o te asusta, cuál es la situación amenazante. Segundo, observa cómo es este miedo que sentís y describilo en sus mayores detalles. Tercero, imagínate que está enfrente tuyo este aspecto miedoso o temeroso tuyo. Y fíjate qué solés decirle, ¿sí? O qué solés decirte cuando sentís miedo y cómo es tu diálogo con este aspecto temeroso. Cuarto, imagínate ahora que vos sos ese aspecto temeroso y fíjate cómo te sentís o cómo te sentirías si recibieras esto que te decís habitualmente. Y por último, imagínate, siendo este aspecto temeroso, qué estarías necesitando escuchar, recibir, o qué acciones estarías necesitando de parte de vos. Y por otro lado, qué señal o qué información vos estás brindando acerca de esa amenaza y qué recursos o capacidades vos necesitarías desarrollar para hacer frente a esa situación, problema o amenazante. Bueno, espero que te haya gustado. Si te gusta, dale un like, suscríbete a mi canal para próximos videos y si ves que alguien lo puede necesitar, compartilo sin ningún problema. Te mando un abrazo, te mando un cariño muy grande y nos vemos en la próxima. Chau, chau.